Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando bastantes cosas en el análisis de hoy, ya que tenemos muchas noticias y también, como estáis viendo en el gráfico de Bitcoin, ha habido muchísima volatilidad en estas últimas horas. Llevamos 2 días que esto, está sacudiendo tanto a la alza como a la baja continuamente. Y aunque a nivel operativo esto no nos favorece nada, vamos a seguir buscando oportunidades operativas. Así que eso lo estaremos revisando luego en el análisis técnico. Pero como os digo, tenemos bastantes cosas que revisar en el día de hoy. Ya era hora, de todos modos, de que se animase un poco el mercado. Y voy a intentar ir lo más rápido posible para que el análisis tampoco se extienda más de la cuenta. Así que bueno, vamos a ir directamente revisando ya lo que son los fundamentales, comenzando por la noticia que teníamos el día de hoy. Teníamos los datos del PIB en Estados Unidos. Nos ha sorprendido bastante, pero vamos, tanto a mí como a todo el mundo, porque las previsiones marcaban una caída del 2,6% del anterior reporte al 2%, y los datos han reportado un 1,1%, mucho peor de lo esperado. Y lo que me sorprende aún más ha sido la respuesta del mercado a este dato tan malo. O sea, vamos a ver el SP500 cómo está, mirad. Es que ha reingresado incluso en la estructura operativa que venimos analizando ya desde hace unos cuantos días, y ahora mismo se encuentra intentando romper incluso la parte alta de la estructura, con una muestra de fortaleza exagerada, y además teniendo en cuenta lo que estamos viendo en lo que son los fundamentales. De todos modos, esto puede significar que el mercado esperaba incluso algo aún peor. Tendremos que esperar a la reunión de mayo para ver qué acaban decidiendo sobre los tipos de interés, porque aunque luego estaremos revisando cómo están a nivel probabilidades, si hay o no subida de tipos, esto podría favorecer un poco más a que no hubiese subida de tipos, la noticia que acabamos de comentar. De todos modos, ya vais a ver que no ha cambiado mucho la cosa, la probabilidad más o menos se mantiene tal cual veníamos comentando en vídeos anteriores, pero eso lo estaremos revisando más adelante en otra noticia. De momento, quedaros con esto, sorprendente lo que ha sido la respuesta a esta noticia, una noticia que, como os digo, es bastante negativa, con datos bastante peores de lo esperado. Bien, por este lado no hay más que comentar, vamos a revisar otras noticias que también son bastante interesantes. Movimiento importante el que vamos a comentar ahora, ya que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para aumentar el límite de la deuda en 1,5 billones de dólares. Una auténtica burrada. Por otro lado, aquí tenéis lo que os comentaba hace un momento. Estas son actualmente las probabilidades que le da el mercado a que en la reunión de mayo haya o no haya subida de tipos. La opción más probable según el mercado actualmente es que haya una subida de 0,25 con un 81,5%. Como veis, no ha cambiado mucho la cosa, pero es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la noticia que acabamos de revisar hace escasos minutos. Veremos a ver en mayo qué acaba sucediendo, porque igual hasta nos dan alguna sorpresa. Perdón que se me va la voz. Bien, más cosas que comentar. Tenemos por aquí una noticia bastante curiosa, sobre todo relacionado más con lo que vimos ayer, con ese movimiento bajista, porque en el movimiento de ayer fue la segunda liquidación de longs más grande dentro de lo que es el time frame de una hora de todo lo que llevamos en 2023. Tuvimos aquí un movimiento hace ya un tiempo, sobre principios de marzo más o menos, que pues tuvo una liquidación aún más grande. Pero bueno, con el movimiento de ayer ya nos damos cuenta la magnitud de lo que fue. O sea, liquidaron, si no me equivoco, unos 100 y pico millones. Luego lo estaremos revisando también en otra noticia. Pero la verdad es que sacudió y ahora está otra vez volviendo a sacudir máximos. O sea, es que estamos sacudiendo tanto longs como shorts constantemente en estas últimas 48 horas. Ahora lo revisaremos un poquito más adelante. Lo importante es intentar también entender a qué se debe esto. Una de las razones por las que se comentaba en el mercado que habíamos tenido esta caída se debía a una supuesta venta de MTGOX. Voy a hacer aquí un repaso. Vale. Se está comentando especulaciones, como estáis leyendo aquí en este comentario de Twitter, en este tweet,
La gente especulaba que podrían estar vendiendo las reservas de MTGOX. De hecho, hubo algunos medios que ya empezaron a decirlo, que estaban vendiendo, o incluso el gobierno de Estados Unidos. Pero como veis, no se ha movido nada de esto. Esto sigue tal cual estaba y era una fake news. Sinceramente no sé de dónde salió, pero se empezó a comentar bastante. Y lo curioso es que fue después de la caída. O sea, que es que, no sé, fue bastante más tarde cuando se comentó. No fue algo que sucediese previamente y luego lo originase, ¿vale? Entonces, bueno, sinceramente creo que por el momento esto no es interesante, porque como veis no es verdad lo que estaban comentando, así que desechamos por completo esta teoría. No sabemos de todos modos quién fue el que metió esa venta súper agresiva, pero sí que, bueno, a nivel operativo sabemos que en esa zona había operadores con bastante prisa por vender. Luego lo revisaremos en el análisis técnico. Mientras tanto, ¿qué es lo que podría estar apoyando este último movimiento alcista que estamos viendo, que luego revisaremos también? Sobre todo se comenta lo siguiente. Según Skew, estuvo compartiendo este gráfico en Twitter, y lo curioso es que está volviendo a suceder algo parecido a lo que ya veíamos hace escasos meses, o incluso hace un par de semanas también creo recordar que vimos algo parecido, y es que se está comprando Bitcoin con BUSDs, mientras que se están distribuyendo Bitcoins con USDTs. Esta jugada ya la comentábamos hace bastante tiempo, como os digo, para intercambiar BUSDs por USDTs sin que tuviese impacto directo en lo que es el par BUSD-USDT. Espero que se haya entendido bien, pero aquí estamos viendo cómo parece ser que desde Binance podrían estar pumpeando un poco al precio con BUSDs. La gente se pregunta a ver cuánto músculo más puede tener Binance para seguir haciendo esto. Nadie lo sabe. Pero hay otra noticia por aquí que también vamos a revisar un poquito más adelante, que habla sobre todo de lo que es la fortuna de CZ, el CEO de Binance. Ya que se comentaba desde Bloomberg que tenía unos 28.000 millones de dólares y CZ ha dicho que esto es falso, que él no tiene tanto dinero. Continuando con más noticias, tenemos aquí lo que ha significado estos últimos movimientos en el mercado y hemos tenido aproximadamente unos 360 millones de dólares liquidados en operaciones de longs y shorts. Como veis, una auténtica burrada, pero es que la volatilidad que estamos viendo en estas últimas horas está siendo bestial. Y aquí nos comentan algo más de lo mismo. Para que veáis, hemos tenido una liquidación de aproximadamente 122 millones de shorts y una liquidación de aproximadamente 183 millones de longs. Una auténtica burrada. Y ya la última noticia que tenemos que comentar en el día de hoy es la siguiente, y es que Argentina va a empezar a pagar las importaciones chinas en yuan en vez de dólares. Otra jugada más por parte de China. Y bueno, vemos como poco a poco las naciones BRICS están ganando poder frente a Estados Unidos. Así que nada, dicho esto, a nivel noticias no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar entonces lo que es el técnico. Comenzando en este caso por el SP500, como os comentaba anteriormente, el movimiento que estamos viendo hoy es bastante sorprendente, después sobre todo de ese mal dato que hemos visto. Pero bueno, al final si el mercado considera que se esperaban unos datos peores y esto es una sorpresa para bien, pues oye, nosotros quiénes somos para decirle algo al mercado. Dicho esto, nosotros como siempre nos tenemos que adaptar y viendo este setup, desde luego que la muestra de fortaleza que estamos viendo es importante. Esto al final es un giro en V, aunque esperábamos que después de esta ruptura y consolidación buscase niveles operativos más bajos. Este reingreso que estamos viendo y con la muestra de fortaleza nos hace ponernos más en disposición alcista. Importante sobre todo, aunque no operemos esto, estar muy atentos si llegamos a alcanzar esta zona de los 4.158 aproximadamente, que es la zona donde os recuerdo que en el pasado aquí tuvimos bastantes rechazos y de hecho fue lo que hizo que al final tuviésemos esta compresión para acabar buscando liquidez. Entonces por este lado vamos a ver si se da ese movimiento de continuación alcista desde aquí. Lo que sí que voy a hacer, porque ya a nivel operativo esto no nos interesa, es eliminar este canal alcista que teníamos aquí del pasado. De hecho esto también lo voy a quitar ya.
Vamos a dejar esta zona por si las moscas para el futuro, pero lo que más me interesa es ver, en caso de dar continuidad a este movimiento alcista, si es capaz de romper estos 4160, porque es donde teníamos la resistencia, donde vimos cómo se agotaba el movimiento alcista y perdía ese momentum. Así que bueno, si fuese capaz de romper con pues cierta fortaleza, o sea, que quede claro que ha roto ese nivel y llegamos a consolidar, ahí es donde se podría dar un movimiento de continuación alcista bastante importante. Incluso algo que podríamos valorar también es ya no solo considerar esto la estructura, sino establecer una posible nueva estructura por si viésemos un rechazo operativo en esta zona. Podríamos establecer esto como una posible estructura para una operativa futura. Sobre todo si vemos que no es capaz de superar estos 4170 más o menos. Como os digo, que sobre, o sea, que rompa claramente, no que simplemente haga así. Esto no es una ruptura clara, tendremos que ver algo pues un poquito más sólido, o sea, que el precio nos deje claro que está rompiendo. Y luego ya en la consolidación sería donde podríamos valorar compras. Ahora bien, si vemos que alcanza esta zona, rechaza y empieza a lateralizar por aquí, esta estructura operativa sí la podríamos llegar a operar. Podríamos al menos buscar oportunidades operativas en el futuro. Así que voy a dejarla por aquí marcada, por si las moscas. Y vamos a pasar ya con Bitcoin. Dejadme que lo dejo por aquí. Vale, perfecto. Pues nada, seguiremos revisando el SP500 los próximos días como siempre también. Vamos a Bitcoin. Vamos a Bitcoin porque desde luego que estos movimientos normales no son. Bastante volatilidad en estas últimas horas, como os decía antes, sacudiendo bastantes longs, bastantes shorts. Y tampoco nos deja muy claro la intencionalidad operativa que hay detrás de estos movimientos. Porque al final estuvimos viendo ventas agresivas en esta zona en dos ocasiones. Ahora mismo estamos volviendo a alcanzar esta zona operativa y si esos operadores que vendieron de forma agresiva siguen teniendo pues esos objetivos más bajistas, tendríamos que ver nuevamente que efectivamente vendan con cierta agresividad en esta zona, algo que todavía no estamos viendo, pero que bueno, habrá que tener en cuenta por si lo llegásemos a ver. Ahora bien, a nivel operativo, como os digo, esto no nos favorece para nada, porque al final lo que estamos viendo aquí nos mancha mucho el gráfico, es mucho ruido y parece que la parte alta no exista, que en verdad sí, porque como veis estuvo respetándolo aquí como un soporte y es justo lo que desechaba, por desgracia, el setup bajista que estábamos planteando de momento para la operativa que teníamos. En un inicio, recordemos que ayer tuvimos ese reingreso, lo que nos consolidaba, la muestra de debilidad a esta zona operativa con ese rechazo, pero aquí parece ser que empezaron a comprar de forma agresiva y consiguieron llevar al precio a niveles operativos más altos. Esto nos pondría primero en una situación de espera y vigilancia, sobre todo para ver si llegásemos a ver esa aceptación, y efectivamente fue lo que se acabó viendo, aceptación por parte de los operadores por encima de la parte alta, lo que nos invalida, como he comentado en anteriores vídeos, el setup bajista por el momento. Así que pues nada, a este setup me da a mí que no vamos a poder sacarle provecho y es una pena porque es una estructura que está llevando mucho tiempo. Como veis, es que llevamos desde el 22 de marzo prácticamente lateralizando en esta zona, ya más de un mes, y por desgracia yo veo muy complicado llegar a operar esto, al menos con seguridad. O sea, pensad que se pueden llegar a operar ciertos setups. Viendo esta aceptación se podrían estar buscando longs perfectamente, o sea, eso ya depende del riesgo de cada uno, pero obviamente yo para el canal lo que voy a intentar es compartir las operaciones, los setups que mayor probabilidad de éxito tengan. Si viésemos que desde aquí el precio comienza a subir, a reingresar en lo que es la estructura de un día, que recordemos que esto es muy importante sobre todo para el setup de largo plazo, ahí la oportunidad operativa que podríamos estar buscando es si llegásemos a tener el reingreso en alguna de las consolidaciones. Esa sería un poco la operativa que se podría plantear según lo que estamos viendo, porque es que en el gráfico de 4 horas esta estructura se está poniendo muy fea. Se podría llegar a plantear algo parecido a lo que estamos viendo en el SP500, teniendo esto en cuenta quizás como lo que es el Buying Climax con un hipotético AR, pero yo sinceramente ahora mismo no lo tengo claro. Como vi aquí que estuvo lateralizando mucho tiempo, no creo que esto haya sido simplemente
lo que es la resolución de la estructura, así que yo pienso más que todavía estamos desarrollándola. Pero esto a nosotros no nos gusta, o mejor dicho a mí por lo menos no, porque a mi operativa no le favorece este ruido. Desde luego que no es lo que más me gustaría ver en el gráfico, pero al final el mercado es así. El mercado no va a hacer lo que a mí más me gustaría. Pero vamos, que a nivel operativo ahora mismo poca cosa se puede hacer. Sobre todo destaco ese setup en lo que es el diario, pero eso es más para medio largo plazo. En gráfico de 4 horas vamos a estar atentos sobre todo a ver si vemos esas ventas. Si tuviese otro reingreso, de todos modos yo no creo que vaya a buscar operativa. Y esta consolidación, pues bueno, desecha por desgracia nuestro setup bajista de momento, así que no creo que haya mucho más que se pueda analizar aquí. Sí que es cierto que podría tener un cierto respaldo para lo que es la operativa alcista, que es considerar esto como un fallo estructural, lo que demostraría fortaleza, ya que como veis aquí ha sucedido una cosa importante, y es que en días anteriores, si recordáis, aquí estuvimos buscando operativa en long, sobre todo hasta la parte alta. Y lo curioso es que los mismos compradores que estuvieron aquí soportando al precio han vuelto a aparecer aquí para defender al precio. Y sí que podríamos estar valorando una compra después en la consolidación de la ruptura. Pero como os digo ahora mismo, con todo este ruido no creo que sea lo idóneo. Muchas veces es mejor simplemente esperar e incluso dejar pasar oportunidades si no se ven muy claras, porque tampoco hay que estar buscando operar todos los movimientos en el mercado. Eso ya os lo digo más como una opinión personal. Así que nada, dicho esto, como no hay más que comentar por aquí, vamos a revisar las herramientas, a ver si podemos sacar alguna conclusión también por ahí. Y sobre todo será interesante revisar The Kingfisher, porque en The Kingfisher es donde vamos a ver dónde está la liquidez ahora mismo, que quizás pueda ser la próxima zona donde puedan ir a buscarla. Bien, mientras tanto comenzamos por Bookmap. Recordad que tenéis todos los links a las herramientas en la descripción del vídeo. Y en Bookmap estamos observando aquí ventas bastante importantes sobre los 29.880. También tenemos aquí una zona bastante fuerte sobre los 30.000. En general, bastantes ventas por delante. Sí que es cierto que se han retirado algunas, aunque vuelven a entrar después de este último movimiento alcista, pero no con tanto volumen. El volumen que había aquí era mayor. Luego, por parte de las compras no vemos tanto volumen. Vemos un poquito sobre los 28.500 aproximadamente, pero la verdad es que poca cosa. Vamos a revisar entonces lo que es el multibook. Vamos a ponerlo por aquí. Y estamos viendo algunas zonas de venta bastante importantes. Algo parecido a lo que ya veíamos en el vídeo de ayer. Una continuación, mejor dicho, porque se han mantenido desde entonces. Sobre los 30.000 prácticamente es donde más ventas estamos viendo. Empiezan a entrar también algunas ventas sobre los 30.500 y en los 31.000 vemos algo del estilo. En general bastante volumen de ventas en estas zonas. Aunque empiezan a entrar también algunas compras, ojo. Pero esto ya más sobre los 27.000 aproximadamente. No con tanto volumen, pero bueno, poco a poco vemos que van entrando. Y aquí no hay más que comentar, así que vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Como veis, he recolocado un poquito esto. No sé si a los que veis el análisis desde el móvil os viene esto muy mal, pero es que he añadido también alguna cosilla más y bueno, he querido colocarlo de esta forma. Si desde móvil no lo estáis viendo muy claro, por favor ponedmelo por los comentarios y intento ampliar todos los gráficos para que lo podáis ver mejor. Pero bueno, espero que lo estéis viendo bien, si no, para el próximo análisis ya lo habré corregido. Bien, ¿qué podemos comentar por aquí? Comenzamos entonces con los mapas de medio plazo. Aquí en general estamos viendo que bueno, ha buscado esta liquidez que estaba por aquí que comentábamos ayer sobre la zona de los 29.900, 29.800. Por el momento no se ve nada aquí destacable. Vamos a revisar este otro mapa. Aquí sí que tenemos algo más interesante. Tenemos aquí un clúster por parte de los long sobre los 27.760. Habría más liquidez ahora mismo por parte de los long. Y luego por parte de los short todavía nos queda liquidez sobre los 30.360 más o menos. Además he puesto por aquí lo que es un ratio de liquidaciones. Como veis, muchísimas liquidaciones de shorts en estos últimos movimientos, algo que es normal. Y junto con esta otra herramienta que también hemos estado revisando de vez en cuando, que lleva bastante tiempo sin funcionar, pero como veis ya está otra vez funcionando. Y ahora mismo parece haber más longs que shorts en el mercado. No por mucho, pero sí que es lo que estamos viendo, al menos en la herramienta. Bien, vamos a cargar los mapas de corto plazo.
Y aquí, sobre todo, también me gustaría destacar que en el, creo que se llama el Toxic Order Flow, sí, el Toxic Order Flow estamos viendo mucha actividad por parte de las ballenas. Esto es lo que está representando actividad y como veis, justo en el comienzo de este movimiento alcista es donde se empezaron a mover más. Y bueno, sobre todo en este último movimiento, tanto en este alcista como en este bajista. Aquí no tanto, aquí sí que es cierto que se han mantenido tan bien, pero no con tanta agresividad como en estos últimos movimientos, donde yo creo que también hemos visto más volatilidad. Vamos a cargar entonces aquí también el mapa de corto plazo y revisamos los CVDs. En los CVDs no hay mucho que comentar, lo único que destacaría sobre todo es una venta agresiva por parte de Bitfinex, quizás no está acompañando tanto en el movimiento alcista, pero el resto de exchange sí. Y aquí más de lo mismo, o sea, tanto por parte de Huobi con el spot, y los futuros lo único que vemos es que por parte de Deribit hay una pequeña divergencia. No creo que sea tampoco muy relevante, pero bueno, yo la comento. Y vamos a revisar los mapas de corto plazo. Ayer comentaba que me sorprendía ver liquidez en esta zona, porque al final teníamos que ir de golpe hasta estos niveles, y al final ha llegado, o sea, han ido a por esa liquidez. De todos modos, seguimos viendo todavía un poco de liquidez por parte de los short. Vamos a verlo bien por esta zona, de aquí, en este otro mapa. Por parte de los short tenemos liquidez hasta los 30.025 aproximadamente. Y luego por parte de los long tenemos más liquidez, de hecho, muy distribuida porque nos queda todavía bastante lejos este último nivel, pero bueno, tendríamos hasta los 28.218 liquidez. Hay varios clusters, tendríamos uno en los 29.300, en torno a los 29.100 más o menos, sobre los 28.870 y este último sobre los 28.545. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.